Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerles a todos que han estado genuinamente familia, posible que yo pueda estar aquí con ustedes hoy. Por razones que ustedes bien conocen, yo no voy a dar ningún detalle y voy a hacer ningún comentario de cómo fue la parte, digamos, logística de este proceso. La parte, digamos, personal y humana, sí puedo decirles que fueron horas muy intensas, donde hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida, eh, y que fue un momento también muy espiritual porque al final simplemente sentí que estaba en las manos de Dios y que será lo que el Señor decida, y no quiso que yo estuviera aquí, que pudiera abrazar a mi familia y a familiares de muchos presos políticos que llegaron hasta Oslo y a tantos venezolanos y noruegos que hasta altísimas horas de la noche y de la madrugada pues estuvieron allí transmitiéndonos tanto afecto. Así que no voy a decir más nada sobre ese proceso. Gracias. Si podemos ser concretos en las preguntas, ganamos mucho más tiempo. Fausto Malavé, Telemundo, ¿cómo estás? Martin Luther King dice que sin justicia no hay paz. Juan Manuel, y hay mucha gente que se ve la paz. Mi pregunta puntual, ¿cómo va a actuarse? Porque si sale Maduro, sigue una estructura encabezada por Diosdado Cabello. ¿Cómo se aplicaría justicia a toda esa gente? Si habría impunidad, si habría amnistía, y aunque se habla de invasión, realmente se pediría la ayuda de Estados Unidos, no una intervención militar, se pediría ayuda de todo ese despliegue militar en el Caribe. Fausto sobre todo los venezolanos. Todos sabemos que efectivamente Venezuela ha estado ocupada por fuerzas del crimen nacional e internacional. Los venezolanos hemos llevado adelante una lucha heroica. Han sido 17 episodios de diálogos donde el régimen ha reiteradamente violado todos los compromisos que asumió. Nosotros hemos estado durante años con la sociedad organizada, en protestas, en demostraciones, y ha sido un ataque brutal donde han habido detenciones, heridos y muertos. Y hemos llevado adelante más de 30 elecciones en Venezuela, cada vez más manipuladas y controladas por el régimen, hasta que finalmente el 28 de julio demostramos nuestra inmensa victoria, y la respuesta del régimen fue más brutalidad, más represión, más violencia. Ha quedado claro que el régimen además se ha aliado con fuerzas externas de otros regímenes como Irán, Rusia, y grupos del crimen y del terrorismo global como Hezbollah, Hamas, las redes de los carteles y de las guerrillas que operan en Venezuela. Creo que ha quedado claro al mundo que los venezolanos estamos pidiendo apoyo para liberar a Venezuela, para desocupar a Venezuela y para hacer valer el mandato soberano de nuestro pueblo. Y eso fundamentalmente se expresa cortando las fuentes de financiamiento criminal, que es lo que soporta la estructura de represión del régimen de Nicolás Maduro. Y eso es lo que hemos pedido: cortar esos flujos de fondo criminal. ¿Que de dónde vienen? Del narcotráfico, del mercado negro del petróleo, del contrabando de oro, del contrabando de armas, del contrabando de seres humanos, del lavado de dólares. Y las estructuras de inteligencia financiera o los sistemas judiciales de distintas naciones tienen muchísima información sobre cómo se manejan esas redes. Y eso es lo que estamos empezando a ver. Y eso sí, ha quedado claro que se ha pasado de los statements a las acciones. Y eso es lo que ha creado toda esta nueva realidad de Venezuela, donde el régimen entiende que es real, que es en serio,
y que la presión para elevar el costo de permanencia se va a seguir incrementando. Pero se aplicaría justicia y se pediría ayuda a Estados Unidos. Al final, nosotros vamos a ver un proceso de transición donde claramente lo que hemos dicho es el país, la sociedad venezolana no quiere venganza, quiere justicia y habrá justicia. Gracias. Sí, enlazo a esa pregunta de Fausto. ¿Y cuáles son esas señales que puede dar usted para pasar esta página a otro paso? ¿Señales a quién? Al gobierno de Maduro, para superar esta etapa de estancamiento, quizás. Bueno, yo diría que estamos hoy en cualquier posición menos estancamiento. O sea, la situación se está moviendo y se está acelerando cada día que pasa, tanto por la presión externa como por las reacciones internas de la sociedad venezolana y de aquellos actores que están hoy, aún son cada vez menos, acompañando el régimen. Nosotros hemos sido muy claros. El presidente Edmundo González Urrutia y yo ofrecido una transición negociada, que obviamente parte del reconocimiento de la voluntad popular del 28 de julio. No es una negociación para favorecer al régimen, es una negociación para hacer valer la soberanía popular expresada por los venezolanos. El régimen tiene aún esa opción, pero lo que hemos dicho es que Maduro va a salir con o sin negociación, con o sin negociación. Quisiéramos que fuera a través de una negociación y a Maduro le conviene que sea a través de una negociación. Que si él finalmente va a hacerlo o lo dejan hacerlo, ya se verá. Gracias, gracias, gracias. ¿Temiste por tu vida en estos días? Lo dije antes y la respuesta es sí. Sí. Buenas tardes, María Corina, gracias. Yo soy Luis Tobar, de Informativos Telecinco, de una televisión en España. Por la posición de España con el históricos y actuales con el pueblo. En particular, no solo de las fuerzas políticas, porque sí que es verdad que el Congreso reconoció a Edmundo González, pero el gobierno de España todavía en algún momento la ayuda o el respaldo del gobierno de España. Gracias. Gracias a ti. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer al pueblo español, porque ese respaldo, vaya que lo hemos sentido. A tantos venezolanos y realmente los han hecho sentir como en su casa. Y yo creo que estos son los momentos donde verdaderamente se prueba, ¿no? El afecto genuino y la unión. Es a muchísimos españoles en tierra venezolana y ustedes han acogido a sus hijos. Pero sí les digo, nosotros los queremos de vuelta y nos los vamos a traer de regreso. Y van a llegar además llenos de energía y aprendizaje de lo que es la España de hoy. También queremos agradecer lo que ha sido el apoyo de muchos medios de comunicación españoles que nos han permitido llevar la voz de Venezuela alrededor del mundo en nuestra propia lengua común. Y desde luego, como tú hacías referencia, al Congreso y a representantes de todos los partidos, porque al final tenemos grandes amigos en España. Con relación a simplemente voy a decir que la historia juzgará, como lo hace hoy el pueblo de Venezuela, lo que ha faltado, que desde luego ha faltado. Pero han habido otros países y otros gobiernos en Europa que han asumido, digamos, el liderazgo por la defensa del pueblo de Venezuela. Esto no es defender a un movimiento, un liderazgo, esto no es un tema de partidos políticos en Venezuela, es un tema que trasciende las diferencias de orden doctrinario e ideológico, que estamos luchando por la libertad, por la democracia, por la justicia, por la verdad. Gracias. No solo la en Europa y en otras partes para la transición que avanza a la democracia en Venezuela.
por muchas razones. Una de ellas es precisamente la migración. Millones de venezolanos que se han visto obligados a dejar su país y que también ya se están preparando, haciendo sus maletas para volver. De modo que yo voy a estar donde el pueblo de Venezuela ya decidió, cuando eligió de manera abullante, abrumadora, como su presidente, a Edmundo González Urrutia, quien me ha pedido que yo asuma la responsabilidad de ser vicepresidente de Venezuela. Gracias. Hola, María Corina, soy Elías Carvajal del País, de España. Hola, Elías. Ayer nos dijiste one day at a time, como le contestaste al compañero. Y ahora le voy a decir 1 hour at a time. 1 hour at a time, ¿no? Pero hoy, hablando de hoy, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Hasta qué punto te preocupa de tu regreso? ¿Y cuáles son tus prioridades en el plano político? ¿Qué es lo que más te preocupa hoy? Y bueno, nada. A mí hoy lo que me preocupa es nuestra gente, nuestros presos políticos, que son sin lugar a duda los más vulnerables frente a las atrocidades que comete el régimen. Y que estos sistemas criminales, cuando ya se saben perdidos y la inminencia de su salida, son brutales, brutalmente crueles. De modo que ellos son los que más me preocupan. Me preocupan ustedes lo saben, personas que viven de pensiones que son menos de $1 al mes, maestros que ganan $1 al día y que evidentemente en la medida que este proceso se extiende están viviendo en circunstancias inhumanas, nuestros pensionados. En el exterior. Entonces yo aquí, Elías, y refiriéndome a lo que significa vivir en cada uno de sus países, otros están sufriendo algunos de rechazo por la cantidad de venezolanos que han ingresado, o incomprensión por lo que significa el exilio. Así que eso es lo que más me preocupa y lo que quiero transmitirles es que buena parte del trabajo que hago hoy es asegurarnos que vamos a estar listos para el día D, la hora H, que lleguemos al poder. Todos los venezolanos puedan sentir de manera inmediata lo que significa la llegada de la libertad. Sabemos que hay muchos problemas que no pueden y que no se van a resolver de un día para otro, son tremendamente complejos, pero que todos aquellos que han luchado tanto sientan ese día que realmente ya avanzó un proceso de recuperación irreversible. Preguntarte muy rápido, ayer nos decías sobre las invitaciones y las propuestas que has recibido. ¿Nos podrías contar algo sobre eso? ¿De qué países, en qué consiste? Un momento, ¿ok? Gracias. María Camil Rodríguez Montilla para The Guardian. Quería preguntarte cuál es tu mensaje para los países aliados de Maduro y su gobierno, como Rusia, Irán. ¿Cuál es tu mensaje para estos países y, bueno, sus presidentes? El mensaje para ellos, yo diría para todos los países, es: Venezuela es un país con una larga cultura democrática y con una sociedad decidida a recuperar la democracia. Y durante muchos, y hay regímenes que indebidamente han ocupado otro país. Adelantarles que Venezuela es soberana, es decir, todas nuestras instituciones van a estar dirigidas e integradas por personas designadas por quien el pueblo eligió, y que cada una de esas estructuras del crimen que hoy operan en nuestro país van a ser desarticuladas y el Estado va a ejercer el monopolio de las armas y el respeto de la soberanía nacional hasta el último. Aquellos que quieran
operar en Venezuela, trabajar o invertir, será siempre bajo el amparo del Estado de Derecho de una manera absolutamente transparente. Eso es la Venezuela que viene. Gracias. Y para preguntarte brevemente, ¿te esperabas que viniera toda esta gente, todos los venezolanos, muchos jóvenes? Vi que saludaste a un muchacho que se llama Antonio, que vino desde Cracovia. Una belleza, ¿verdad? Y la mamá le decía, mira, mamá. Yo sabía que iba a venir mucha gente, porque yo conozco los venezolanos y además la diáspora ha sido una belleza. O sea, pero un minuto de mí, no sé, voy a volver a arrancar. Yo sabía que iba a venir mucha gente. Yo conozco lo que es la fuerza de los venezolanos en el exterior y cómo se ha organizado nuestra diáspora. Por hacer una maravilla. Hoy es capaz de un día para otro, gente en 400 ciudades del mundo con el mismo mensaje, con el mismo llamado. Es una cosa espectacular. Pero nunca me imaginé que a las 2, a las 3 o a las 4 de la mañana, con el frío de Oslo, iban a haber cientos de personas esperándome. Y les voy a confesar algo, la policía me dice, no puedes ir. Yo, ¿cómo que no puedo ir? Carles, yo voy a ir. No, es que nos dicen que no. Llame a su jefe y explíquele. Yo voy a ir, yo voy a abrazar. Yo me acuesto a dormir. Y bueno, dormir es un decir, porque no fueron ni 30 minutos que venía después de 40 horas sin comer y sin dormir, ¿no? Creo que es uno de los momentos más mágicos. Y gracias a Oslo por estar aquí. ¿Quién va? Hola María Corina, soy Angélica Reynosa del periódico El Mundo, pero Víctor Amaya, de Tal Cual, iba a estar aquí, pero no podía venir porque tenía que coger un vuelo, así que me pidió que preguntara por él. Así que voy a comenzar por su pregunta. Yo vi a Víctor ahorita en la calle, antes de irse, sí. Bueno, él preguntaba que en caso de una negociación con Maduro, ¿qué era lo que tú estarías dispuesta a ceder? Y ponía el ejemplo de la permanencia de figuras del chavismo en cargos militares, si eso sería una posibilidad. Ustedes saben muy bien que los términos de una negociación y evidente en el momento que se inicia esa negociación. Pero además los elementos específicos de lo que se va a discutir no tendría sentido de exponerlos ex antes. Así que lo que yo sí les puedo garantizar a los venezolanos es que si se da una transición producto de una negociación, partirá del reconocimiento de lo que ha sido la soberanía popular en el 28 de julio y obviamente del respeto a la Constitución venezolana. Insisto, obviamente estamos construyendo y hemos expresado los términos de respeto a la justicia e incentivos para que aquellos que quieran colaborar por parte de distintos componentes del régimen tengan los incentivos para hacerlo lo antes posible. Pero mientras más se tarden, la posición que tiene el régimen se deteriora cada día que pasa. El tiempo está en contra de Nicolás Maduro y del régimen y a favor de la posición de los venezolanos. Y te repito, Maduro va a salir con o sin negociación. Él también quería preguntar qué será con el $1 millón del premio del Nobel. Me acabo de contener porque se lo iba a decir y la verdad es que creo que Claudia me va a regañar si lo hago porque en su momento lo vamos a anunciar, pero es algo que nos está emocionando mucho y que creo que a los venezolanos les va a gustar. Muchísimas gracias. Y bueno, por parte del mundo ya mi pregunta es, pues también en relación con el gobierno de España, ya has comentado pues que no ha hecho suficiente. ¿Qué esperas que haga a partir de ahora? Bueno, yo creo que lo que hemos visto en las últimas horas es el mundo entero reconociendo la causa de los venezolanos. Y si hay un país donde esto se expresa, digamos, en términos de política interna, es España, por razones obvias, ¿no? Tantos elementos en común, tantos venezolanos que viven en España, tantos españoles que viven en Venezuela. Entonces, si no es por razones de
de justicia y de respeto a la democracia y a la libertad, entonces que sea por razones pragmáticas, pero que hagan lo que le corresponde. Eso es lo que esperamos. Muchísimas gracias. Nada, quería preguntarte. Supongo, nos han dicho que eres una mujer muy estructurada, muy metódica, muy planificada, muy trabajadora y manejas varios escenarios distintos de transición. Hasta hace poco pensábamos que la opción de fuerza militar por parte de los Estados Unidos iba a ser decaer la voluntad de Nicolás Maduro, iba a ser la presión hacer que abandone el poder. Más probable, te pregunto, si parece más probable hoy día que Maduro salga por las buenas a un exilio más o menos beneficioso para él y para su familia. ¿Tú contemplas hoy día esa posibilidad más fuerte que antes? Y la segunda pregunta, si me permites, el día después de la transición. ¿Hay miedo de que haya planes desestabilizadores con violencia para volver al poder, para volver a tomar el poder? ¿Te dirían ayuda internacional que puede quedar después de que ellos se vayan? Bueno, empiezo con la primera parte de tu pregunta. Yo respeto a aquellos en distintas áreas de, digamos, de su trabajo, sea en el sector financiero, empresarial o político, esperan a que se den los acontecimientos y en función de eso actúan. Nuestra práctica ha sido de lo contrario. El futuro se construye. Decidimos qué queremos, diseñamos ese proceso y con base a él. Y por eso estamos alineados todos los vectores de fuerza en una dirección que nos decían que era absolutamente. ¿Dónde estábamos antes? Nadie hubiera creído que hoy es 11 o 12. Hablando de seguridad hemisférica, prioritario, por todas las razones que sabemos y que no creo que no es necesario insistir. Maduro todavía tiene ciertos, como decía antes, algunos se preguntan si todo depende de él o si hay otras fuerzas que le impiden adoptar la decisión que más le conviene a él. Sobre eso no voy a especular. Lo que sí les quiero decir es que la transición viene y donde estamos fundamentalmente conscientes de asegurar que sea una transición ordenada, pacífica y donde los resultados de la reconstrucción del país se sientan lo más pronto posible para los venezolanos. No subestimamos la complejidad del momento, no solamente por las razones a las que tú haces referencia, sino, déjenme ponerles unos ejemplos muy breves. Nadie tiene la menor idea cuáles son las reservas financieras de Venezuela. Nadie tiene la menor idea. No sabemos cómo está el oro, cómo está la deuda, no sabemos cuáles son los ingresos, cómo son los egresos. Imagínense empezar a tomar el control del Estado sin esa información precisa. El estado de los servicios públicos en Venezuela, suministro de energía, el suministro de agua, el suministro de combustible, nos trae enormes dudas sobre la necesidad además de fortalecerlo para lo que va a ser el incremento de la demanda tan pronto el país se libere. Vamos al tema del suministro de alimentos y la situación crítica que están viviendo los venezolanos en la posición que están en el sector más vulnerable. ¿Cómo garantizar que se mantiene el suministro de alimentos desde el día 1 y de que eso no es interrumpido o debilitado, sino por el contrario, que podemos tener apoyos externos hasta que Venezuela puede reactivar toda su capacidad productiva interna?
Y finalmente el tema de seguridad al que tú haces referencia, que si bien todos estamos conscientes de los vínculos muy cercanos que tiene el régimen con grupos criminales y armados, bien sea de la guerrilla o de colectivos, etc. La realidad es que yo tengo hoy en día confianza de que la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas venezolanas y de las policías venezolanas van, en el instante que inicie la transición, van a acatar órdenes, lineamientos, instrucciones de los superiores que serán designados por la autoridad civil debidamente electa por los venezolanos. ¿Cómo va a ser ese proceso? Se ha trabajado, se han levantado muchísima información, se han identificado dónde están las amenazas y cómo se procedería a desactivarlas, neutralizarlas en distintas partes del país. No es la misma la estrategia para el norte de Venezuela, donde tenemos el 90% de la población y el 10% del territorio, lo que es al sur del Orinoco y otros teatros de operaciones, donde tenemos el 90% del territorio, el 10% de la población. No es la misma la estrategia para las áreas marítimas, de modo que esto existe en los planes y evidentemente en cooperación con agencias y gobiernos de distintas partes del mundo. Solamente reitero lo que hemos cohesionada, donde no hay divisiones de orden religioso, racial, regional, político, social, eso no existe, donde hay una larguísima y profunda cultura democrática en el pueblo de Venezuela, demostrada además el 22 de octubre del 2023 en las primarias y el 28 de julio 2024. Trabajo con ellos. Ustedes vieron a muchos de sus representantes presentes aquí en Oslo. Tenemos una dinámica y continua comunicación y planificación. La represión, si algo ha logrado, unirnos aún más. Y tenemos un gobierno electo y legítimo. De modo que son situaciones totalmente diferentes y yo tengo la convicción de que la garantía y la clave de que esa transición sea ordenada es precisamente los venezolanos. ¿Ustedes se imaginan lo que nos ha costado lograr esto? ¿Qué creen ustedes que va a pasar ese día en Venezuela? De verdad. De los venezolanos. No solamente una fiesta global. Y eso es lo que va a ocurrir. Quiero decirles que tenemos que prepararnos para lo que va a ser la reconstrucción institucional del país. Algo que sí les quiero decir, yo estoy impresionada de la cantidad de empresarios, de las empresas más grandes del mundo, y no solamente en energía, que nos están llamando a decir, o sea, estamos haciendo planes. Empresas en el área de tecnología, en el área de infraestructura, en el área de puertos, telecom, finanzas, diciendo, es que eso, ¿no? The Global Free and Wealth Gen es ya Venezuela. Entonces, cuando decimos pasar del hub del crimen de las Américas al hub tecnológico y energético de las Américas. Y fíjense que lo digo así porque la gente piensa a veces, Venezuela es petróleo, gas, pero Venezuela es miles de otras cosas y va a ser un
ejemplo de lo que yo llamo el milagro latinoamericano. Y la gente va a decir, ¿cómo carrizo ustedes hicieron eso? No, eso era imposible. Y ese es